Aquí se nos dan varias desigualdades de valor absoluto, y se nos pide que determine cuáles de los valores dados están en el conjunto de soluciones o en el intervalo. Responderemos estas preguntas gráficamente. Recuerde que el valor absoluto de un número es la distancia del número desde cero. Entonces, para nuestra primera pregunta, ¿cuáles de los valores dados están en el conjunto de soluciones para el valor absoluto de x menor o igual que 0? El conjunto de soluciones consta de todos los números reales que son menores o iguales a 7 unidades de 0. Entonces el gráfico que está en la recta numérica podríamos comenzar en 0, ir a la derecha 7 unidades, podemos hacer un punto cerrado, porque 7 es menor o igual que 7 unidades desde 0, y luego si volvemos a 0, y vamos a la izquierda 7 unidades, 7 negativo también es menor o igual a 7 unidades de 0. Y todos los números entre estos dos tener una distancia menor o igual a 7 unidades desde 0. Otra forma de graficar este intervalo, en lugar de usar puntos cerrados, sería usar corchetes. Es el mismo intervalo, expresado de manera diferente. Una vez más, los corchetes cerrados indican que los puntos finales están en el intervalo. Ahora sigamos y tracemos los valores dados, y veamos si están en el conjunto de soluciones, o no. Entonces tenemos x es igual a 0, que estaría aquí, que está en el conjunto de soluciones o intervalo. X es igual a 1 negativo estaría aquí. Sí, eso está en el intervalo o conjunto de soluciones. X es igual a 2 negativos. Sí, eso está en el conjunto de soluciones. X es igual a 7 estaría aquí. Como se incluye el punto final, este valor está en el conjunto de soluciones. Entonces sí. Y 12 estarían aquí, en el extremo derecho. 12 no está en el conjunto de soluciones. Ahora, dado que los valores permanecen iguales para las tres preguntas restantes, dejaremos nuestros puntos aquí y simplemente cambiaremos el intervalo. A continuación tenemos un valor absoluto negativo de x mayor que 2 negativos. Sin embargo, antes de graficar esto, queremos resolver el valor absoluto de x multiplicando y dividiendo ambos lados por 1 negativo. Pero recuerde que al hacer esto, tenemos que revertir la desigualdad. Entonces, si multiplicamos ambos lados por 1 negativo, tendríamos que el valor absoluto de x no es mayor, sino menor que 2 positivo. Nuevamente multiplicamos ambos conjuntos por 1 negativo, e invertimos el símbolo de desigualdad. Por lo tanto, queremos determinar cuáles de los valores dados están en el intervalo. El valor absoluto de x menor que 2, que serían todos los números reales que son menos de 2 unidades de 0. Entonces, nuevamente, comenzando en 0, vamos a la derecha 2 unidades. Esta vez, el punto final no está incluido en el intervalo, porque 2 no es menor que 2 unidades desde 0, son exactamente 2. Luego, volviendo a 0, podemos ir a la izquierda 2 unidades aquí. Sin embargo, este punto final no está en el intervalo, por lo que es un punto abierto y graficamos el intervalo entre ellos. Ahora, otra forma de graficar este mismo intervalo sería usar paréntesis redondeados, para mostrar que los puntos finales no están incluidos. Entonces también podemos graficar el intervalo de esta manera. Nuevamente, normalmente no graficaría en ambos sentidos. Los diferentes materiales del curso usan uno u otro. Ahora ya tenemos los valores trazados. X es igual a 0 está en el intervalo, sí. X es igual a 1 negativo, sí. X es igual a 2 negativos no está aquí porque el punto final no está incluido, entonces no. X es igual a 7, no. X es igual a 12, no. Próxima pregunta. ¿Cuáles de los valores dados están en el conjunto de soluciones para un valor absoluto de x mayor que 7? Así que ahora estamos buscando todos los números en la línea numérica cuya distancia desde 0 son más de 7 unidades. Entonces, comenzando en 0, iremos a las 7 unidades correctas. Este punto final no está en el intervalo porque 7 no es mayor que 7 unidades desde 0, son exactamente 7 unidades. Entonces tenemos un punto abierto aquí y luego graficamos a la derecha, porque estamos buscando los números cuya distancia desde 0 es mayor que 7 unidades. Regrese a 0, vaya a la izquierda 7 unidades. Este punto final no está en el intervalo, pero todos los números a la izquierda tienen una distancia mayor que 7 unidades desde 0. O también podríamos expresar esto usando un paréntesis redondeado aquí, gráfico a la izquierda. Así como un paréntesis abierto aquí y un gráfico a la derecha. Verificando nuestros valores, x es igual a 0 no está en el conjunto de soluciones. Tampoco x es igual a 1 negativo o negativo 2. Entonces estamos en x es igual a 7. Estos puntos finales no están incluidos en el intervalo. Entonces 7 no está en el conjunto de soluciones. Observe cómo está el 12 en el extremo derecho, por lo que solo 12 está en el conjunto de soluciones. A nuestro valor absoluto de desigualdad. Y este último es un poco complicado.
¿Cuáles de los valores dados están en el intervalo negativo absoluto de negativo x menor o igual que 5? Sin embargo, lo primero que debemos hacer es resolver el valor absoluto, así que nuevamente vamos a multiplicar o dividir ambos lados por uno negativo, lo que nos obliga a revertir la desigualdad. Entonces tendríamos que el valor absoluto de x negativo es mayor o igual que 5 negativos. Ahora por aquí, recuerde, el valor absoluto representa la distancia de un número desde 0, que sabemos que no puede ser negativo. Entonces, si el valor de la izquierda siempre es no negativo, un número no negativo siempre será mayor o igual a negativo 5. De hecho, un número no negativo siempre será mayor o igual que cualquier número negativo. Y, por lo tanto, la gráfica de todos los números cuya distancia desde 0 es mayor o igual que 5 negativos, en realidad serían todos los números reales, o todos los números en la recta numérica. Puede elegir cualquier número real, elegir el opuesto y determinar su distancia desde 0. Siempre será mayor o igual a 5 unidades negativas, nuevamente porque la distancia siempre es no negativo. Lo que significa que todos estos valores están en el intervalo o en el conjunto de soluciones. Espero que hayas encontrado esto útil.